Si tu género favorito de videojuegos es el beat'em up, conocido vulgarmente como juegos de dar hostias por la calle, hoy te traigo el mejor de todos los tiempos. Final Fight LNS Ultimate es un mod hecho por un grupo de desarrolladores españoles que se han sacado una recopilación de varios personajes de varios juegos de hostias por la calle de Capcom, que es una auténtica locura. Así que si te mola este tipo de juegos, no deberías perderte este tutorial, porque te voy a enseñar a jugarlo tanto en tu dispositivo Android como en tu PC. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y hoy os traigo Final Fight LNS Ultimate. Es una auténtica maravilla de juego, horas y horas de diversión con vuestros amigos o solos, dando hostias por la calle con los mejores personajes de Capcom, Street Fighter, Capitán Comando, Final Fight, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás interesado en este vídeo, sigue conmigo que te voy a contar cómo vamos a hacerlo para jugar tanto en tu PC como en tu dispositivo Android. Arrancamos. Bueno, lo primero, antes de nada, vamos a ir a la página de los desarrolladores, donde pondrán toda la información respectiva al juego. Tenemos personajes, enemigos, objetos, el juego y un formulario de contacto. Para descargar el juego le daríamos a descarga y pulsaríamos sobre la plataforma que más nos interese. En este caso, si queremos jugar en PC, bajaríamos de Windows, desde Torrent, Mega o Mediafire. Si queremos jugar en Android, bajaremos desde Torrent, Mega o Mediafire. Y luego aparte necesitamos el archivo pack si queremos jugar en Android. En Windows ya estaría incluido, así que simplemente pulsamos, por ejemplo, Mediafire y le damos a descargar. Bajamos el archivo, esperamos a que termine de bajarse y lo descomprimimos. Ok, ya estaría descargado y ahora le daríamos a botón derecho extraer en Final Fight con WinRAR. Esperamos a que se descomprima, abrimos la carpeta y aquí tendríamos ya lo que sería el juego. Simplemente ejecutando Final Fight LNS Ultimate arranca el juego. Eso sí, un poquito de paciencia al cargar, porque es verdad que tarda un buen rato, pero luego después ya olvídate de cargas y de esperas. El juego va volando. Ok, ya ha terminado de cargar y ahora le damos al intro para ir pasando hasta que lleguemos a las opciones. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es mutear el juego porque es verdad que está muy alto el sonido, entonces no voy desde el apartado de opciones, voy directamente desde Windows y muteo lo que es la aplicación de Final Fight, luego ya la activaremos para jugar. Aquí tenemos un apartado de vídeo donde tenemos el brillo, el gamma, el offset, el modo de display si lo queremos en ventana completa, en ventana, todo esto, el tipo de driver gráfico, OpenGL, SDL, yo lo dejaría en OpenGL, la escala, el escalado automático, el filtro de hardware de alta calidad, 16 bits de software filter, el VSync desactivado y el tipo de pantalla completa de mantener el ratio de aspecto. Esto estaría todo por defecto, yo lo dejaría tal y como está. Luego en apartado de mandos, pues simplemente configuraríamos nuestros controles para jugar con mandito. También podéis jugar con teclado sin ningún problema, pero a mí me gusta más jugar con mando. Para ello tenéis que tener activada Gamepads Enabled y luego hacéis el setup del Player 1. Le pulsáis el intro y en el mando, pues simplemente le dais a la tecla de arriba, abajo, izquierda, derecha, ataque, lista de movimientos, salto y cubrirse, el start y la captura de pantalla me da igual. La vibración la dejaría deshabilitada por defecto porque vibra muchísimo y yo creo que el mando va a sufrir más que otra cosa. Le dais OK y ya como veis ya podéis moveros con los controles que habéis configurado en el mandito. Si estás usando DS for Windows o Steam para gestionar tu mando en el PC, te recomiendo que los cierres. Bueno, pues ya tenemos configurado nuestro Gamepad para jugar al videojuego y ahora le daríamos a Start Game. Si tuviéramos alguna partida guardada anteriormente le podríamos dar a Load Game, pero como acabamos de empezar el tutorial le daríamos a New Game y aquí seleccionaríamos entre varios modos. El arcade, que es el que podemos jugar por defecto, luego el resto de modos estos hay que terminarse el juego para desbloquearlos. Tenéis un modo versus de jugar 2 contra 2, modo volley bread, hay un enemigo en el medio y lo vais pasando de un lado para otro como si fuera un partido de voleibol pero con enemigos. Luego las prácticas del bonus stage, los típicos de romper el coche, los barriles y todo eso, podéis ir practicándolo ahí. Otro apartado de entrenamiento donde jugaréis contra un muñeco tonto y practicaréis los golpes. Y luego aquí tenéis la lista de movimientos según los personajes que hay en el juego. Bueno, para empezar nosotros empezaríamos en el modo arcade y seleccionaríamos el modo, por ejemplo, Easy. Ok, una vez seleccionado, pues cogemos uno de nuestros personajes, el resto que no aparecen se irán desbloqueando según vayamos avanzando en el juego, pero para empezar tenemos 21 jugadores, que no está nada mal. Tenemos para empezar una buena mezcla de jugadores de Final Fight y de Street Fighter. Yo, por ejemplo, me gusta cogerme a Bison, me lo cojo Rosita y nada, simplemente empezamos a jugar todo para adelante y lo que tenemos que hacer es pegar patadas y puñetazos. Aparte tenemos los
unos combitos que normalmente suele ser la media luna, el botón de puñetazo o la media luna, botón de patada. Aparte tenemos unas magias extras, pero bueno, no os preocupéis por los controles, que tenéis aquí una función que os muestra todos los controles del videojuego. Te cuenta un poquito la historia del personaje, además de todas las características y combos que puedes hacer con este personaje. Y nada, simplemente lo único que queda es dar hostias como panes y avanzar lo máximo que puedas en el juego. Además de eso, puedes hacer combos en el aire con los enemigos. Si los lanzas y les haces una magia, puedes hacer varios toques en el aire sin que caigan. La verdad que el juego está lleno de muchos detalles y muchos guiños a los antiguos juegos de Final Fight, pero con las novedades de poder hacer tus propios combos, tus propias magias por cada personaje, y la verdad es que le dan un toque de arcade retro beaten up que es una auténtica maravilla. Os lo recomiendo 100%. Ahora bien, ya lo tenéis instalado y configurado para jugar en Windows, pero vamos a hacerlo en Android por si, oye, sales de viaje o estás en la cola del médico del paro y te apetece echarte un buen vicio, pues nada, te lo dejas ahí preparadito y le das bien duro. Os voy a enseñar lo fácil que es instalarlo en Android, acompañadme. Vale, para instalarlo yo lo que hago es descargarlo de Mega. Lo podéis descargar de la página del fabricante, lo podéis descargar de Mi Mega. Tenéis el enlace a Discord ahí abajo por si no lo veis y necesitáis ayuda, pues ahí tengo los archivos, así que ya sabéis. Bueno, lo que hacemos es bajar el archivo que pone Android, le damos a descargar, guardar en el dispositivo y esperamos a que se descargue para empezar a instalar la aplicación. Ok, ya se ha descargado, ahora vamos al apartado de mis archivos y en memoria interna tenemos el apartado de download, mega download. Y aquí tenemos el Final Fight de Android.7z. Lo que vamos a hacer es descomprimirlo. Pulsamos sobre el archivo, quitamos el TXT y le damos a extraer. ¿Vale? Deseleccionamos el archivo TXT, dejamos solo el APK y le damos a extraer. Le damos otra vez a extraer y ya tenemos el APK. Te dice que si quieres instalar la aplicación, si a ti no te deja instalarla así de primeras, te pondrá que le habilites el permiso. Habilítaselo, luego si quieres deshabilítaselo, la instalas. Como hago yo, le das a instalar y ya dice se ha instalado la aplicación. Le damos a hecho y ahora tenemos que descargar e instalar los archivos pack para que nos funcione el juego en Android. Para ello volvemos a Mega de nuevo, lo podéis hacer también en la página de los desarrolladores, pero bueno, yo os lo tengo en mi Mega porque es más sencillo y más directo. Pulsaríamos sobre el archivo pack 7z y le daríamos a guardar en dispositivo. Ahora esperaríamos a que se descargue y una vez descargado volvemos al apartado de mis archivos, Mega Downloads, y aquí dentro tenemos el archivo pack. Y ahora en el archivo pack lo que hacemos es darle a extraer y le volvemos a dar a extraer. Tardará un rato en descomprimirse y cuando termine hacemos lo siguiente. Bueno, como veis ya ha terminado de extraerse y ahora lo que hacemos es coger el archivo y moverlo a una carpeta que os voy a decir yo. Le dais a mover y luego simplemente vais seleccionando entre las carpetas y llegáis a la carpetita que se llama OpenBoard. Ahora en OpenBoard hay otra carpetita que se llama Packs y aquí lo dejaríamos movido el archivito. Vale, ya tendríamos todo listo para poder ejecutar el juego en nuestro dispositivo móvil. Por eso lo único que tenemos que hacer es abrir la app. Le damos a Final Fight LNS Ultimate y arrancamos la aplicación. Nos dice que si queremos darle permiso si le decimos que continuar. Ok, nos aparece esta ventana de carga ya conocida por la aplicación de PC. Tarda bastante, así que paciencia. Y luego, como veis, tenéis los típicos controles táctiles para poder jugar desde el móvil sin necesidad de ningún dispositivo. A mí me gusta mucho jugar con mando, la verdad, pero bueno, tenéis la posibilidad de hacerlo de forma táctil. Lo dicho, esperamos a que termine de cargar y empezamos a disfrutar del juego. 72 horas más tarde. Bueno, como veis ya ha arrancado por fin después de 2000 años más tarde. Le vamos dando al touch y llegamos a lo que es el menú. Le vamos dando aquí a la A y ya tenemos el mismo menú que os he mostrado en desktop. Bueno, con lo mismo de antes. Tenemos las opciones de vídeo, de sonido, los controles. Tenéis que habilitar el Gamepad si queréis jugar con Gamepad, configurarlo y luego la vibración si la queréis habilitar pues también la tenéis. Pero no necesitáis ningún Gamepad para jugarlo. El caso es que volveréis atrás y las opciones serían las mismas. New Game, Load Game y los mismos modos de juego que os he descrito anteriormente. La verdad es que el juego corre igual de fluido que en el PC en cualquier móvil. Yo creo que hasta en dispositivos de bajo rendimiento puede funcionar de forma fluida. Así que nada, espero que os guste mucho, que lo disfrutéis y que matéis el tiempo muerto con este pedazo de videojuego totalmente gratuito que os he dejado aquí. Os voy a dejar un trocito de gameplay para que veáis que funciona a las mil maravillas. No more cabins.
Bueno, pues nada, ya habéis visto qué pedazo de juego os he traído, un arcade de beat'em up que es la auténtica gozada, ¿eh? Y para mí es God en juegos de dar hostias por la calle, como decimos de forma vulgar. Y nada, déjame abajo un comentario a ver qué te ha parecido, si te lo vas a instalar, si vas a jugarlo, si ya lo conocías. Y si no, pues déjame un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!